En los episodios anteriores ya hemos hablado de por qué automatizar y respondimos lo que muchos preguntan: ¿puedo automatizar sin saber programar? Hoy conversaremos sobre cómo y cuándo es recomendable hacer pruebas automatizadas, qué debemos y qué no debemos hacer para llevar a cabo con éxito la implementación de pruebas automatizadas en un proyecto. Si te interesa esta y mucha más información, quédate conmigo. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de videos para convertirte en un ingeniero de automatización de pruebas al estilo de Full Advanced. Mi nombre es Julio César Oropesa, ingeniero en informática con más de 20 años de experiencia y más de 15 certificaciones internacionales en IT. Y en este canal enseñamos testing utilizando bases bibliográficas reconocidas y estándares internacionales. Antes de comenzar, te cuento que si te gusta el contenido, puedes suscribirte al canal y darle me gusta. Es gratis, nos ayuda a llegarle a más personas y seguir creando más contenido gratuito para ti. También puedes dejarnos un comentario con tus dudas y sugerencias. Además, si crees que este contenido puede ser útil para alguna persona que conozcas, entonces compártelo. Ahora sí, comencemos. Objetivos de la automatización. Entonces, ¿para qué sirve la automatización de pruebas? A través de la automatización de pruebas se busca balancear los recursos que invertimos en un esfuerzo de pruebas versus los resultados alcanzados. Este equilibrio no será algo que alcancemos de manera inmediata. Recordemos que la inversión inicial en este tipo de proyectos suele ser alta y demorará algún tiempo hasta que comencemos a percibir los beneficios de una buena y sólida construcción inicial. Uno de los objetivos de la automatización es incrementar la cobertura de la prueba, lo cual agrega mucho valor. Volviendo a los conceptos básicos, agregar cobertura significa ampliar cuánto del sistema estamos probando. Recordemos que una prueba de caja negra típica alcanza una cobertura de sentencias promedio del 70%, mientras que una prueba exploratoria podría cubrir un 40% aproximadamente. Entonces, al integrar a nuestro esquema de pruebas tradicionales este nuevo instrumento automatizado, no solo podremos incrementar estos números de cobertura, sino que añadiremos otra perspectiva para el tratamiento del problema, lo cual también agregará valor. Recordemos además que una prueba exploratoria tiene una fuerte relación con la experiencia del probador que la realiza y no pretende afrontar el problema como una solución de automatización lo hará. Por consiguiente, los resultados esperados a partir de la implementación de esas técnicas tampoco serán comparables entre ellas. Ahora bien, como en todo negocio o ejercicio profesional, buscamos la reducción de los costos. Ejecutar mayor cantidad de casos de prueba en un menor tiempo hará nuestra prueba más eficiente y con esto reduciremos el costo de la misma. Sin embargo, es importante destacar que se debe tomar en cuenta el costo de producir el software de prueba para probar el proyecto de software, porque no todo será ganancia neta. Otro objetivo de la automatización es cubrir cierto tipo de pruebas que son prácticamente imposibles o poco efectivas de realizar manualmente. Como ejemplo de esto podemos mencionar algunas pruebas no funcionales como las de estrés, que son aquellas pruebas de rendimiento que se realizan con demandas mayores a la capacidad operativa del sistema hasta llegar al punto de ruptura del mismo. Otro objetivo fundamental es reducir el tiempo de ejecución de nuestras actividades. El tiempo es dinero. A mayor repetición de tareas, mayor inversión de tiempo, y hacerlo de forma automática se traduce en un importante ahorro de tiempo. Sabemos que las pruebas de regresión deben ejecutarse cada vez que un defecto ha sido reparado, y por eso son un candidato perfecto para la automatización. Importante destacar aquí que si bien se acorta el periodo de la ejecución, hay que recordar que estos casos de pruebas deben ser analizados, diseñados, desarrollados y mantenidos, y esto tiene un costo en tiempo y recursos. Y por último, las herramientas para pruebas automatizadas pueden reproducir todo el conjunto de casos de prueba desarrollados, comparar los resultados de la ejecución con los resultados esperados y generar un reporte determinando el grado de éxito o fracaso del software. Una vez desarrolladas estas pruebas se pueden repetir cualquier cantidad de veces y también se pueden extender para cubrir características adicionales.
Todo esto se traduce en un aumento de la frecuencia en la ejecución de nuestra suite de pruebas. Muchos de los objetivos que describimos hasta este punto ahora los encontraremos listados como ventajas de ese mismo esfuerzo de pruebas. Entonces, gracias a la automatización se pueden ejecutar más casos de prueba durante cada iteración, es decir, luego que el conjunto de desarrollo termina con sus actividades y genera una nueva versión o build, podremos ejecutar nuestro set de pruebas. Se crean pruebas no realizables manualmente. También podemos cubrir escenarios de ejecución en momentos del día poco prácticos, como la noche o la madrugada. Podemos probar remotamente e incluso ejecutar escenarios en paralelo, lo que nos permite cubrir las pruebas más rápidamente e incluso simular situaciones de competencia por recursos del sistema, como es el caso de intentar modificar un registro de una tabla de una base de datos que ha sido bloqueado por otro proceso para actividades de solo lectura durante una transacción. Se pueden ejecutar pruebas más complejas y mantener la integridad de las mismas, ya que en ocasiones los escenarios se tornan tan complicados y extensos que realizarlos de forma manual se convierte en un reto insalvable. Se realizan pruebas más rápidas. Algo de lo que siempre se habla es de la velocidad de la ejecución que logramos a partir de la automatización de las pruebas, y sin lugar a dudas, ejecutar pruebas más rápidamente es de los principales incentivos. La automatización evita inconvenientes por parte de los humanos durante la ejecución de las pruebas. También tenemos un uso eficaz y eficiente de los recursos. Elementos como datos de prueba, recursos del sistema como procesamiento, espacio de almacenamiento o memoria pueden ser administrados de forma más precisa por parte de un esfuerzo de pruebas automatizadas. Otro elemento relevante es la retroalimentación temprana o feedback de la calidad del sistema bajo prueba. Se pueden generar reportes automatizados al final de cada ejecución, con lo cual hay información inmediata de la calidad del software. Luego tenemos la posibilidad de incrementar la fiabilidad del sistema. Podemos realizar una serie de pruebas de forma reiterada con la intención de garantizar la repetibilidad y consistencia del sistema. Este tipo de prueba suele ser agotadora de realizar manualmente, mientras que para los mecanismos automáticos es una actividad simple de llevar a cabo. Y por último, agregar consistencia. Siempre y cuando nuestras pruebas sean del tipo determinísticas, es decir, que a partir de un conjunto de acciones conocidas se genere un resultado establecido, entonces obtendremos estas respuestas de forma consistente porque se evitan errores humanos producidos durante la ejecución. Desventajas de la automatización. En este punto es probable que estés pensando que las pruebas automatizadas son la solución a todo. Sin embargo, para disfrutar de estas ventajas es importante tener en cuenta que habrá un costo adicional para disfrutar de los beneficios y estos costos estarán asociados al recurso humano, entrenamiento y herramientas entre muchos otros. Habrá una inversión inicial al establecimiento de la solución de automatización de pruebas, SAP. A lo largo de esta serie de videos estaremos estudiando todo lo que abarca una solución de automatización de pruebas y las consideraciones que debemos tomar para su correcta elaboración. Luego, al igual que cualquier otra solución que involucre software, tendremos un requerimiento de mantenimiento continuo de la solución de automatización de pruebas. Automatizar pruebas requiere una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero, adicionales al proyecto original para poder desarrollar el software de prueba, o como también se le llama, la solución de automatización de pruebas, que una vez instalada también requiere mantenimiento continuo, porque debe ajustarse a los cambios en el software sujeto a pruebas, cambios en los requerimientos o actualización de casos de prueba para evitar la paradoja del pesticida. Recordemos que estamos hablando de desarrollar una solución de automatización. Esto lo podemos traducir como programar un software que permitirá probar el SSP, el sistema sujeto a prueba. Por lo tanto, el equipo deberá tener competencias en desarrollo de software y automatización de pruebas. En otras palabras, debemos tener conocimiento de programación, patrones de diseño, técnicas de pruebas, estructuras de datos y herramientas de automatización,
por solo mencionar algunos elementos. Basados en lo anterior, podemos afirmar que el software de prueba es un proyecto paralelo al proyecto de desarrollo que se requiere probar, y por lo tanto el esfuerzo que esto requiere podría desviar la atención del objetivo de las pruebas en sí mismo. Por ejemplo, invirtiendo más tiempo en la automatización de casos de prueba que en ejecutar las pruebas propiamente definidas. Un departamento de pruebas o un conjunto de probadores que pertenece a un equipo multidisciplinario de desarrollo bajo algún esquema ágil tiene como objetivo incrementar la calidad del sistema sujeto a prueba. Pero si al final de la iteración resulta que está invirtiendo más tiempo en la construcción de una solución de automatización de pruebas que en la ejecución de los casos de prueba que forman parte de este esfuerzo de pruebas, entonces estamos en presencia de lo que llamamos una distracción del objetivo principal. Y es entonces cuando nuestra solución de automatización de pruebas puede desviarse hacia una práctica diferente de mejorar el producto que entregamos a nuestro cliente, para enfocarnos en una carrera por automatizar todo lo que existe. Lo más probable será que para desarrollar el software de prueba o la solución de automatización de pruebas se requiera la adquisición de tecnologías adicionales, y junto con esto tendremos el reto adicional de entrenar al personal para usarlo adecuadamente o contratar recursos con experiencias en estas herramientas. También es posible que la automatización pueda introducir problemas adicionales, como por ejemplo el efecto sonda. Un ejemplo de esto es que un defecto aparezca cuando se ejecuta el código en condiciones normales, pero no es reproducible cuando se está usando una herramienta de medición o depurando el código fuente. Esto puede deberse a factores como la forma en que nuestro software de prueba gestiona la memoria y otros recursos del sistema. Otra situación común es que se presenten inconvenientes de compatibilidad entre las librerías que forman parte de nuestro sistema de pruebas y el sistema sujeto a pruebas, y producto de esto se generen comportamientos extraños que será difícil de rastrear hasta la verdadera causa raíz. Y por último, las pruebas pueden volverse más complicadas, en especial por el componente técnico que se le agrega a este tipo de técnica de prueba, sin pretender demeritar la complejidad que puede representar la implementación de diversas técnicas de prueba, como las de caja blanca, caja negra y exploratorias, entre muchas otras. La realidad es que la necesidad de dominar innumerables elementos que formarán finalmente nuestra solución de automatización de pruebas será todo un reto. La utilización de una interfaz de desarrollo, un IDE, como Eclipse, IntelliJ o Visual Studio Code, algún lenguaje de programación como Java, Python o JavaScript, un controlador de versiones como CVS o Git, que es de los más populares, un marco de trabajo de pruebas o un framework de pruebas automatizadas como TestNG o TestUnit, una herramienta de integración continua o CI como Jenkins o TeamCity, algunas librerías para la automatización de pruebas como Selenium o Cypress, y eso por mencionar algunas cosas obvias que formarán parte de ese ecosistema sobre el que se ejecutará esta técnica de prueba automatizada. Sin lugar a dudas, lo mencionado anteriormente puede volver más compleja una prueba si no tomamos las consideraciones adecuadas, pero todo esto lo iremos analizando en el transcurso de cada video. Limitaciones de la automatización. Aunque a muchos nos encantaría, no podremos automatizar todas las pruebas, bien sea por limitaciones técnicas o simplemente porque la relación costo-beneficio no es favorable. Un escenario clásico que no podemos automatizar son los CAPTCHA, estos retos que pretenden dificultar la utilización de robots para violentar los sistemas de acceso a las aplicaciones. Otra situación podría ser cuando el tiempo que toma automatizar una prueba es muy superior a la cantidad de veces que la prueba será ejecutada. Si de alguna manera nuestros sistemas no pueden interpretar el resultado automáticamente, entonces no podremos probarlo. Es muy difícil que una máquina comprenda que algo es bonito o feo, que algo es de buena o mala calidad, o que cuente la cantidad de granos de arena en una playa. Es decir, no todas las comparaciones cualitativas ni cuantitativas pueden ser analizadas fácilmente por una máquina
y por lo tanto no serán candidatas a ser automatizadas. Sin la existencia de un oráculo de pruebas que nos proporcione información veraz sobre el resultado esperado de la ejecución de nuestras pruebas, no podremos completar la automatización de estos escenarios. Pretender calcular el tamaño del universo no sería algo posible. Tampoco lo sería calcular el clima de mañana o el comportamiento de una acción en la bolsa de valores. Y en cada caso la razón es la misma. No contamos con el oráculo de pruebas que provea esa información para ser comparada tras la ejecución de los cálculos que se hayan definido. Recordemos que el oráculo de pruebas es aquello que nos proporciona lo que se conoce como el resultado esperado de una prueba. Entonces, si no existe el mecanismo para predecir tal resultado, no podremos proseguir con la automatización de ese caso de pruebas porque ¿contra qué compararía mis resultados? Como ya hemos mencionado, no todas las técnicas y tipos de prueba sirven para todo. Por ejemplo, las pruebas exploratorias son una técnica completamente diferente con objetivos distintos a las pruebas automatizadas. Recordemos que las pruebas automatizadas suelen utilizarse principalmente durante el proceso de pruebas de regresión con el objetivo de percatarnos de algún daño colateral causado por alguna modificación de nuestro SSP, sistema sujeto a pruebas, mientras que la exploración del sistema ocurre fundamentalmente como parte de las pruebas funcionales a nivel de sistema, con el objetivo principal de encontrar cualquier anomalía respecto a lo solicitado como comportamiento esperado del sistema. Por lo tanto, de lo anterior podemos deducir que las pruebas automatizadas no sustituyen a las pruebas exploratorias ni a ninguna otra. Son simplemente una técnica adicional que agrega cobertura a nuestro esfuerzo de pruebas. Respondamos brevemente un par de preguntas comunes. ¿Pueden las pruebas automatizadas sustituir las pruebas manuales? Como ya hemos dicho, no todas las técnicas y tipos de pruebas sirven para todo. Las pruebas automáticas pueden significar ahorro de tiempo y esfuerzo para ejecutar algunos tipos de prueba. Sin embargo, debemos evitar caer en la tentación de pensar que son la panacea, la solución a todo. No podemos olvidar el esfuerzo que requiere analizar, diseñar, desarrollar y mantener el código del software de prueba, y generar la documentación necesaria como la mayoría de los tipos de pruebas. ¿En qué caso es útil hacer uso de pruebas automatizadas? Cuando la prueba se ejecutará muchas veces en el tiempo, es decir, si solamente con ejecutar esta prueba 3 veces de forma manual serán suficientes para nunca más volver a usarla, entonces probablemente no es una buena candidata para la automatización. Mientras que si la podremos utilizar infinidad de veces durante el ciclo de vida de desarrollo del sistema, entonces será una buena inversión. Siempre habrá infinidad de casos de prueba sujetos a ser automatizados, pero ante la situación de escoger entre un caso que tome 2 semanas de esfuerzo para automatizarlos versus otros 10 casos que tomen solo un día cada uno, es importante mencionar que por lo menos debemos considerar la opción de automatizar la mayor cantidad posible de casos de menor complejidad que nos proporcionen la mayor cobertura y, muy importante, exposición ante los interesados sobre el trabajo que se está realizando como parte del esfuerzo de pruebas. Ambos puntos mencionados anteriormente, la frecuencia y dificultad, guardan una estrecha relación entre el costo y el beneficio. Y siendo que nuestro trabajo se encuentra circunscrito al beneficio económico de alguna organización en la mayoría de los casos, entonces debe ser un factor primordial a ser considerado. La verdad es que no todas las tecnologías ofrecen un camino sencillo para ser probadas o no se cuenta con herramientas en el mercado para lograrlo fácilmente. En estos casos sería necesario construir toda una infraestructura de pruebas desde cero. Por lo tanto, se debe hacer una investigación inicial para asegurarnos que el SSP será viable de automatizar. A esto lo conocemos como la habilidad de ser probado, y en inglés sería testability. Si los casos de pruebas con los que contamos son de bajo nivel o concretos, entonces estamos ante la presencia del mejor escenario, ya que esa documentación nos guiará claramente hacia el objetivo que buscamos lograr.
Pero en el caso de contar con casos de prueba de alto nivel o lógicos, entonces nos veremos en la necesidad de realizar actividades de análisis y diseño para lograr llenar los vacíos que esos instrumentos no proveen. ¿Fueron los casos de prueba creados pensando en que se usarían para ser automatizados? Si la respuesta es no, probablemente esto significará la existencia de muchos test cases que se solapan entre ellos, que repiten funcionalidades a ser probadas o que utilizan flujos poco eficientes, por lo cual nos veremos obligados a invertir recursos en la reconstrucción de las herramientas de prueba. Contar con un sistema sujeto a pruebas en un estado estable es fundamental para no incurrir en costos excesivos de mantenimiento. Recordemos que cada vez que se realice una modificación en el SSP, es bastante probable que la solución de automatización de pruebas también requerirá algún trabajo de desarrollo relacionado. Entonces, si nos encontramos con un sistema que está en una fase de modificaciones masivas, lo más probable sea que esperar algunas iteraciones, en el caso de metodologías ágiles, sea la mejor opción para disminuir el retrabajo relacionado con el alto volumen de estas modificaciones del SSP. Estas serían solo algunas consideraciones a tomar en cuenta al momento de decidir cuándo y sobre cuáles características realizar pruebas automatizadas. Hemos llegado al final de este episodio. Procura asegurarte que comprendes todo lo discutido el día de hoy. Objetivos, ventajas, desventajas, limitaciones, cuándo es y cuándo no es útil automatizar las pruebas. Todo esto es información primordial y base del resto del contenido. Si llegaste hasta acá, no olvides colaborar con tu like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente episodio donde hablaremos sobre los factores a tener en cuenta para que el proyecto de automatización de pruebas salga según lo esperado. Y ya lo sabes, si quieres dejar de estudiar para comenzar a aprender, sigue con nosotros en Full Advance. Nos vemos en el próximo. Angelo nos pregunta en uno de los videos de fundamentos de prueba de ISTQB sobre la definición de arnés de prueba. En términos generales, el arnés de prueba se refiere a todo lo relacionado con la ejecución automatizada de una prueba. El entorno de desarrollo, librerías como Selenium, por ejemplo, incluso los frameworks. Y en ocasiones también hacen referencia a todo lo que se necesita para realizar la prueba, como los test cases, datos de pruebas, condiciones de prueba, etc. Aun cuando estas pruebas sean manuales. Pero en términos generales, el arnés de pruebas se refiere a lo que involucra las pruebas automatizadas. Gracias por escribir, Angelo. Felicitaciones a Marley por obtener su certificación de ISTQB y gracias por tomarte el tiempo de compartirlo con nosotros. Saludos, Laura. Es genial saber que el contenido te ha gustado y un placer ponerlo a tu disposición. Hola, José. Gracias por otorgarnos el sello de producto de calidad. Saludos. Recuerden que no existen las preguntas tontas, así que no dejen de comentar sus opiniones o dudas, ya que siempre las contestamos y nos encanta conocer lo que piensan del contenido. Así que, hasta la próxima.